corresponde a trabajar un tema que es bastante pedido en San Marcos. Justo el último examen de admisión, pues vino este tema que viene a ser evolución de origen de la vida. Es uno de los temas que son más frecuentes en el examen San Marcos. ¿Y sabes cuál es el problema en este tipo de temas? Es que suelen ser pues las respuestas un poco ambiguas porque se prestan pues para otros conceptos. Muchos confunden las teorías, pues, como dicen teorías, pues piensan que todas radican de un solo punto. Las teorías son diferentes según lo que se quiere explicar. Voy a compartir la pantalla para poder explicarlo mejor. De un momentito. A ver, un ratito, disculpen, me equivoqué de diapositiva un ratito. Bien, chicos. Hoy vamos a escuchar un poco de ruidito extra porque están construyendo en mi casa el último piso. Bueno, no sé qué están construyendo algo. Y un poquito de ruido. Ya, bien. Vamos a ver entonces este tema que corresponde a origen de la vida y evolución. Tener en cuenta que cuando hablamos nosotros de este tema, origen de la vida y evolución, son dos cosas distintas. El origen de la vida, escucha, el origen de la vida lo estudia lo que es la ontogenia. La ontogenia estudia el origen de la vida. Y la filogenia estudia pues la evolución. Correcto, son dos cosas diferentes. Una cosa es la ontogenia y otra cosa es la filogenia. Para poder entender cómo se originó la vida en la Tierra, ha existido pues varias teorías, de las cuales 4 han sido las más conocidas porque han tenido pues una gran relevancia, no solamente en cómo lo explican, sino quién lo explica. Porque aquí existen pues los máximos representantes de cada teoría que tienen una idea, ¿no? Y tienen que obviamente pasar por un método científico para dar a conocer y sustentar su teoría. Recuerda que las teorías pueden ser refutables. Irrefutable, o sea, puede haber otra que sea mejor que la anterior y la puede negar, demostrando su invalidez y está pasando a ser una mejor. Entonces, en el transcurso de los años, las teorías han ido cambiando y han ido perfeccionándose. Claro que uno, para que pueda sustentar una teoría, tiene que haber pruebas para poder sustentar. Y esas pruebas se han presentado, en algunas no se han presentado. Pero sin embargo, la base científica ha permitido dar a conocer que hay teorías que tuvieron muchos errores, como también hay teorías que quizá sí puede haberse dado de esta forma, ¿no? Ahora, una cosa es la teoría de origen en la vida, que ya te dije que habla acerca de cómo se origina la vida en la Tierra, ¿no? Y otra es las teorías evolutivas, que van a poder explicar, pues, de alguna forma, cómo ha ido evolucionando los seres vivos en la Tierra también, ¿no? Entonces vamos a ver las preguntas y pues con su sustento, porque si hablamos de toda la teoría, es bastante la teoría, entonces vamos a arrancar con un par de preguntas y sus respectivas respuestas, ¿ya? Para poder explicar. Bien, a ver chicos, pregunta número 1, dice, Hugo de Vries redescubrió las leyes de Mendel sobre la herencia de los vegetales e incorporó el concepto de mutación dentro de la teoría evolutiva de la planta en sus cultivos. De Vries observó una mutación espontánea por vez primera en una hierba de la especie Oenotera lamarckiana, en la que apareció de pronto una variedad heredable. Del texto podemos afirmar que, creo que alguien habló por ahí, me pareció, o fue mis ideas. Bien. Entonces, chicos, número 1, cuando quieres hablar tú de Hugo de Vries, tener en cuenta que Hugo de Vries es un máximo representante de la genética. ¿Por qué? Si no fuera por Hugo de Vries, chicos, nunca se hubieran descubierto las leyes mendelianas. ¿Cómo así? Es que cuando Hugo de Vries presentó sus avances en estudio de genética, alguien ya había escuchado a Mendel, pero nunca lo hizo popular.
Cuando Hugo de Vries se enteró que alguien hace años había fallecido, había dejado un aporte en genética, él revisó ese aporte cuando Mendel ya había muerto y se dio cuenta que Mendel ya había sentado las bases de la genética. Y lo que hizo él pues fue redescubrir las leyes de Mendel. Eso es un gran aporte que hizo Hugo de Vries. Hugo de Vries, chicos, también tienen en cuenta que más o menos su temporada, ¿no?, de existencia y sus aportes fueron después de Darwin. Pero Mendel existió en los tiempos de Darwin. Pero ¿sabes qué pasó? Mendel era un monje austriaco que en otro lado del continente estaba Darwin. Es su misma temporada, mismos años por ahí. Cuando Darwin tenía sus curiosidades, que no, él quería explicar obviamente el tema de esto de la evolución, él utilizó los aportes de Rudolf Wallace, correcto. Pero ¿sabes qué pasa? Wallace, al igual que Darwin, llegó a la conclusión que la selección natural era un principal aporte para la evolución. Sin embargo, ellos dos nunca llegaron a darse cuenta que había algo más que no podían explicar. ¿Cuál era? La variedad. ¿Por qué existían esas variedades en las especies? Decían, quizás es por esto, por esto, por esto. Pero ellos no sabían que había, qué cosa eran los genes, no sabían. Pero yo te digo algo. ¿Por qué crees que no pudieron escuchar el aporte de Mendel? Si Mendel era su temporada, su contemporáneo en ese tiempo, ¿no? Mendel estaba por otro lado haciendo sus leyes mendelianas y Wallace con Darwin estaban haciendo sus aportes de selección natural para la teoría de origen de la vida. ¿Sabes qué pasó? Si Mendel hubiera dado sus aportes de genética a Darwin, yo te aseguro que esa teoría del origen de la vida hubiera sido la teoría de Darwin, ¿no? Habría sido pues una gran teoría. Es más, hubiera podido ser bien sustentada porque ya Mendel había aplicado lo que es la variación en cuanto a los genes. Pero ¿sabes qué pasó? Ellos nunca se conocieron. Mendel murió. Darwin nunca escuchó a Mendel. Mendel era un simple monje austríaco que no tuvo relevancia su aporte. Su aporte fue planteado, fue demostrado, pero fue enterrado. Hasta que Hugo de Vries, después de la muerte de Darwin, y obviamente también la de Mendel, recién aporta pues las leyes mendelianas de Gregorio Mendel. Entonces, hay que tener eso en cuenta, ya chicos, hay que tener eso en cuenta. Ahora, Hugo de Vries, una vez ya habiendo recopilado su información de Mendel, él esos aportes de variación, de genética, lo va a sumar para poder crear su teoría llamada mutacionista, donde él decía que la mutación era el principal factor para la evolución. Y para ello utilizó la planta conocida como la flor de asno. También le decimos Oenotera lamarckiana. Él observó que estas plantas, cuando se podían sembrar en diferentes partes, generaban descendencias distintas, no eran iguales. Y él lo llamó mutación de la especie, ¿no? Decía que las plantas, al ser el mismo tipo de planta y sus semillas esparcidas en diferentes partes, ¿no?, deberían ser iguales todas, porque son de la misma planta, pero no, unas crecían más grandes, otras más pequeñas. Eso que da a entender que había factores, ¿no?, que ocasionaban la variedad. Y esto lo llamó él mutación. Pero ¿sabes qué pasa? Hugo de Vries nunca tuvo un afán por Darwin. Darwin ya había presentado su teoría, pero él decía que el tipo de explicación que Darwin hacía sobre la selección natural no era un factor principal, sino él siempre apoyó la mutación como principal factor. Ahora, del texto dice, podemos afirmar que la mutación resultó ser el factor que se necesita para confirmar el mecanismo de selección natural en la teoría evolutiva de Darwin. La mutación planteada por Hugo de Vries considera la población como unidad de la evolución. El desarrollo de la planta Oenotera lamarckiana permite comprender la evolución a través del uso y el desuso. La teoría sintética o neodarwinista se consolida a partir de la mutación de Hugo de Vries y la selección natural de Darwin. A ver, ¿cuál sería, chicos, ahí su respuesta?
A ver, ¿qué me dicen por ahí? ¿Qué podemos decir acerca de la mutación? Vamos a ver aquí. Recuerda que la selección natural actúa para incrementar la frecuencia de las mutaciones ventajosas, que es como se produce el cambio evolutivo, ya que estos organismos con mutaciones ventajosas tienen más posibilidad de sobrevivir. Claro, porque al haber, chicos, recombinación genética, pues permite que las especies salgan mejoradas, obviamente, ¿no? Ya. La mutación, recuerda que es un cambio permanente en el ADN. Si el cambio afecta a un gen, da lugar a una aparición de un nuevo alelo. Por lo tanto, a nuevos fenotipos es una fuente de variabilidad de las mutaciones. Se producen al azar, por lo que no siempre representa una ventaja adaptativa. Se afectan al ADN de los gametos, se pueden heredar y así pasar a los descendientes. Mira aquí, selección natural. Presupuestos. Para crear esta selección natural se basa en estos 4. ¿Cuáles son? Capacidad reproductora elevada, obviamente. A mayor reproducción, mayor descendencia. De descendencia, pues no todas van a ser iguales. Como estas, ¿no? Mira. Lucha de la existencia. Claro, siempre ellos consideran a la selección natural como que el más fuerte es el que llega a existir, llega a evolucionar. Variabilidad individual. Esta variabilidad individual es por mutación. Esto de aquí, Darwin no pudo explicarlo claramente. No pudo explicarlo claramente porque no sabía o tenía conocimientos de genética. Supervivencia, el más apto, es la selección natural. Esto más la mutación genera una microevolución. ¿Qué es eso? Una evolución para ciertos grupos, nada más. Ahora, según esta explicación, mira, el texto que podemos afirmar. A ver. ¿Podrá ser la letra D? ¿La teoría sintética y darwinista se consolida a partir de la mutación de Hugo de Vries? No. ¿Sabes por qué no puede ser esta? Porque la mutación de Hugo de Vries era un tipo de mutación muy acelerada. Por ejemplo, cuando Hugo de Vries dijo que había experimentado con la planta flor de asno, o también llamada Oenotera lamarckiana, decía que en cada lugar apareció diferentes características del crecimiento de la planta Oenotera. Y él decía, acaba de mutar, ha mutado, sus genes se han modificado. Pero lo que él no tomó en cuenta es que existían factores ambientales que ocasionaban el crecimiento y desarrollo de esa planta. Él decía que no, la mutación es rápida y acelerada, se da de una sola, ¿no? Pero en cambio, la teoría sintética o darwinista no es así. Él decía, ok, sí hay mutación en la evolución, pero es una mutación a largo plazo. Poco a poco se modifica el gen. Claro, por ejemplo, la cola que supuestamente nosotros tuvimos cuando fuimos descendencia de los monos, ¿no? Hay una prueba que queda que nosotros somos descendencia. ¿Saben cuál es, verdad? Es el último hueso del coxis. Entonces, genéticamente, esa mutación, si se dio mutación ahí, en este caso, ha ido desapareciendo porque el gen del ADN se modifica en cuanto al paso del tiempo, ¿no? Como ya no se utiliza, entonces va cambiando. Entonces, ya nuestra descendencia ya no nace con cola, sino solamente con coxis. Entonces, ahí no está aplicando la mutación acelerada, sino es una mutación pausada que poco a poco se ha ido dando a través del tiempo. Pero en cambio esta teoría que dice que a partir de la mutación de Hugo de Vries, no, pues, eso no es tan acelerado, no puede ser esta. C, el desarrollo de la planta Oenotera lamarckiana permite comprender, no, pues, esto tiene que ver con Lamarck, nada que ver. La mutación planteada por Hugo de Vries consideraba la población como unidad, no. Hugo de Vries nunca, para Hugo de Vries, el factor principal de la evolución siempre fue la mutación. Para la teoría neodarwiniana o sintética, la unidad de la evolución siempre fue la población. ¿Ya? Para la teoría sintética, no para Hugo de Vries, sino para la teoría sintética. En cambio, para Charles Darwin, para que sea la evolución, la unidad siempre era la especie.
Eso fue lo que se corrigió, ¿no?, en la teoría sintética. Le decían neodarwiniana porque era la teoría mejorada de Darwin, pero hubo correcciones. Una de ellas es que en la neodarwiniana consideraron a la población como unidad y no a la especie, como decía Charles Darwin, ¿ya? Entonces no puede ser tampoco la B. Acá, si acá dijera, por ejemplo, teoría sintética, podría ser. Aquí queda con referencia al texto, no habla de mutación, no puede ser tampoco. La mutación resultó ser el factor que se necesitaba para confirmar el mecanismo de selección natural, claro, pero como Darwin no estuvo vivo para el tiempo que Hugo de Vries, ¿no?, ya había planteado acerca de mutación, no pudo recoger su información. Es más, yo creo que si Darwin se encontraba con Hugo de Vries, le decía, oye, a ver tus aportes, Darwin le corregía a Hugo de Vries, le corregía, y agarraba la teoría, las leyes mendelianas. ¿Por qué? Porque son más claras, ¿no? Entonces, la mutación resultó ser el factor que se necesitaba para confirmar el mecanismo seleccionador. Por eso es que Darwin tiene limitaciones en su teoría. Las teorías tienen limitaciones, chicos, cuando no pueden explicar algo. Por eso quedan como tambaleando las teorías. No son totalmente claras. Entonces, lo que Darwin necesitaba para que su teoría sea recontra bien clara, ¿no?, necesitaba explicar la mutación, pero él todavía no tenía conocimiento acerca de la genética. Por eso es que su teoría quedó un poco en el aire. Hasta que aparece la teoría sintética o neodarwiniana, que ya tenía bases científicos, y esta sí es la de mayor aceptación, porque es la teoría de Darwin mejorada con la teoría, con las leyes mendelianas, o sea, con genética. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿O te estoy mareando? ¿Cómo es? Respuesta, chicos, sería la letra A. Ya, la A es la respuesta. La A es la respuesta. Esta de aquí. Ahí te estoy dejando con tu clave. La respuesta es la A. ¿Ya? ¿Entendió, chicos? Chicos, para entender todo estas preguntas, tenemos que leer bastante. Yo, acabando la clase, te voy a compartir mis diapositivas de pura teoría. Es más, te voy a compartir un Word que tengo las teorías resumidas ya. Ya te lo voy a compartir acá en la clase. Para que no estés viendo todas las diapositivas por las puras, mejor te paso el Word donde está todo resumido. Entonces están todas las teorías. Bien. Entonces la respuesta de la 1 sería la A. ¿Ya? Cualquier pregunta que tengas me la haces saber. Bien, continuamos. Ya, mira que dice acá. La teoría de la selección natural sostiene que la alta fecundidad conlleva la lucha por la supervivencia entre los integrantes de la misma especie. Claro, porque siempre Darwin hablaba de la misma especie, nunca hablaba de la población. Decía que la especie es la unidad. Integrante se refiere a la población, claro, pero siempre priorizaba la especie y su ambiente, trayendo como consecuencia la supervivencia del más apto. Población adaptada y los menos aptos mueren. Ahí está, mira. ¿Cuál fue la limitación de Darwin? Que no pudo dejar en claro en cuanto a su teoría. Él me explica el origen y la variabilidad de las especies. Claro, por eso es que su teoría no tiene es como si, por ejemplo, él puede ver que se acerca el horizonte, pero no lo puede ver claramente. Entonces, él puede plantear muchas cosas, pero si le falta, es como le faltara una pieza para que arme todo su rompecabezas. Y esa pieza, ¿sabes quién lo tenía? Lo tenía Gregorio Mendel. Y era su contemporáneo, pero como no era muy conocido, solamente recibió los aportes de Wallace. Y nunca llegó a escuchar los aportes de Mendel. Por eso que él tiene una limitación. ¿Cuál fue? Que él no pudo explicar el origen, la variabilidad. O sea, ¿por qué existían estas variaciones? ¿Por qué? ¿No? Él explicaba su forma, pero la realidad era que había una variabilidad genética, una recombinación, un crossing over existía. Bien. Pregunta número 2. Dice, la autogénesis se sustentaba en procesos como la putrefacción. Un ejemplo para entender esta teoría sería, a ver, ¿cuál sería, chicos? Mira que la autogénesis, me suena automático, me suena a que solo se da génesis, origen, ya, solo se da origen, ya. Se sustentaba en procesos como la putrefacción. Mi putrefacción me huele a una teoría conocida como
Un ejemplo para entender la teoría sería ¿quién? Vamos a ver aquí. Acá veo un personaje que está buscando la forma de comprender cómo se originaron los cocodrilos. Aunque no lo crean, chicos, muchas personas seguían a Aristóteles. Él tenía un pensamiento bien idealista, pero recontra idealista. Él decía que los cocodrilos se habían originado en los árboles secos que caían. Y muchas personas aceptaban lo que él decía. Cuando él decía también que las ratas se originan de ropa sucia, maíz, o trigo, creo que era trigo, calor, ¿no? La gente le seguía, ¿no? Decía que sí, sí, así es. Porque él lo demostraba que en verdad ocurría. Porque recuerda que Aristóteles se basaba siempre en una fuerza vital, que lo llamó entelequía. Mira, la autogénesis que tú ves aquí es la de una putrefacción. Mira, tú verás, mis, veo frascos, ready. Puede que sí, pero aquí hay algo que está explicando esto. ¿Sabes cuál es? Otro de los más famosos experimentos defensores, ojo, defensores de la generación espontánea, consistía en colocar un trozo de carne, o en este caso un trozo de carne de pescado, en un traste y dejarlo a la intemperie para que con el tiempo se transformara en un criadero de larvas de moscas. Claro, porque se pensaba que de esta carne pues originaban las larvas de las moscas. Claro que tú después ya te enteras pues, ¿no? Que Reddy hizo el mismo experimento, pero coloca otro frasco, ¿no? Donde lo va a sellar completamente, ¿no? Pero la autogénesis también le decimos generación espontánea. Es lo mismo. No es necesariamente de Reddy. Reddy agrega un frasco más. Reddy agrega un frasco más. Pero esto nace de la autogénesis para explicar la putrefacción y el origen de las larvas a través de a partir de la carne, ¿no? La respuesta sería 2, la A. Recuerda, chicos, que la posición idealista de Aristóteles era que la entelequía actuaba sobre la materia inanimada, o sea, sin vida, o sustancias en putrefacción. Y esto originaba a los seres vivos. ¿Quién creía todo este pensamiento idealista? Newton, Harvey, Descartes y Van Helmont. Aunque no lo creas, Van Helmont era pero tan seguidor de Aristóteles que hasta un día vendió recetas para hacer ratas. Él es el famoso que hizo, ¿no? Folletos, ¿no? Se venden folletos para aprender a producir ratas, ¿no? Entonces, así lo pensaba. Entonces, era un pensamiento idealista. ¿Qué era la entelequía, Miss? Era una fuerza vital que le daba vida a lo inerte. Hasta un cierto punto, chicos, la iglesia creía en Aristóteles. Hasta un cierto punto. ¿Sabes por qué? Porque apoyaba hasta un cierto punto que la entelequía era el alma. Y tú sabes que en los tiempos de Aristóteles, la iglesia y las ciencias no se llevaban muy bien. No se llevaban muy bien. Hacer ciencia en esos tiempos era negar la creencia de Dios. Cosa que obviamente con el tiempo eso cambia. No era más obvio comparar nuestros nacimientos con el de las demás especies. Claro, podría decirse que sí, pero no se pensó hasta ese entonces de esa forma. No se pensó de esa forma, ¿no? Porque nosotros siempre, es que, ¿sabes qué ocurre? Es que nosotros siempre somos considerados los mejores. Ese pensamiento siempre lo creó la iglesia, que el hombre fue la mayor creación de Dios y el resto, allá verá cómo se habrá creado. Entonces, ellos ya buscaban respuesta de resto de seres vivos, cómo se habían creado, porque ellos ya eran la creación de Dios ya, ¿me entiendes? O sea, éramos los seres supremos, siempre se considera al hombre como el ser supremo, la principal creación de Dios, y el resto ya pues era algo menor. Recuerdan, jóvenes, que la iglesia apoyó hasta cierto punto a Aristóteles. No era fácil que la iglesia apoye a la ciencia, porque la ciencia siempre pide una demostración de lo que se habla. Y para ello, para demostrar la creencia de Dios, no se puede. Es cuestión de fe. Pero la ciencia tiene que demostrarse.
Entonces, si algo dices, a ver, demuéstralo. Entonces, como Aristóteles apoyaba el pensamiento idealista, no había demostración alguna. Por eso es que la iglesia sí apoyaba a Aristóteles hasta cierto punto. Por eso decía que la entelequía era el alma que le daba vida a lo inerte. ¿Te das cuenta? Entonces, hasta ahí sí lo apoyaba. La respuesta, chicos, de la número 2 sería la letra A, entonces. No olvides que la autogénesis, ¿no? Dice, es así de un, perdón, es un trozo. Es así de un trozo, acá decir trozo, es así que de un trozo de carne podrida, chicos, acá la autocorrección, lo ha corregido mal, podrida, perdón, podía, desde que estaba mal escrito, podía generarse larvas de moscas, correcto, la clave es la A. Las larvas se producían solo en las moscas. No, pues, esa no apoya esto, ¿no? La vida se origina de otro ser vivo persistente. No, este aporte lo dio Pasteur. Pasteur, te vayas a olvidar. Eso también esto lo dio Redi. ¿Te acuerdas, verdad? ¿O no te acuerdas? Esto lo dio Redi. Ojo, ojo. Redi y Pasteur apoyan la teoría de la biogénesis. Biogénesis. Esto acá la conocen también como la abiogénesis. Abiogénesis o también llamado generación espontánea. Generación espontánea. Espontánea. ¿Ya? Esto es de Redi porque habla de las larvas que nacen de las moscas. Y Pasteur que decía que la vida se origina de otro ser ya preexistente. Este es de Pasteur, este pensamiento de Pasteur. La vida surge de esporas que llegaron de otro planeta. ¿Esto de quién es, chicos? Ayúdame, ¿esto de quién es? A ver, ¿esto de quién es? ¿De quién es esto? Este pensamiento. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Nadie? ¿Es en serio? Vino pregunta a San Marcos, ¿eh? Vino pregunta a San Marcos. ¿Nadie? La vida surge de esporas que llegaron de otro planeta. ¿De quién es ese pensamiento? Ya, es una teoría que hoy en día está hablando mucho. Muy bien, excelente. La teoría es la panspermia, así es, pero dije el pensamiento de quién era. Es de Argenius, excelente, Urco. Es de Argenius, Svante Argenius, se escribe así. Svante Arrhenius. Ya está. ¿Ok? Bien, jóvenes. Continuamos. Bien. La evolución puede ser, dice, la evolución puede ser causado por cambios de la frecuencia de alelos en una población a lo largo de las generaciones, a través de la selección natural. Deriva genética, mutación, migración. El texto hace referencia a la teoría denominada. A ver. Cambios de la frecuencia de alelos en una población. Me habla de población. ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta? A ver, ¿cuál es la respuesta hasta ahí, chicos? A ver, chicos. Por ahí me dice, Miss 3 la A, síntesis moderna, Miss la B, darwiniana. Ya. Miss, ¿cómo puedo saber si es la A o la B? Vamos a ver. En este texto me está hablando acerca de frecuencia de alelos, está hablando de deriva genética, está hablando de mutación,
Me está hablando de selección natural. ¿Ya? Mi selección natural, toque Darwin. Sí, pero recuerda que esta selección natural puede ser modificada o fue modificada. La teoría sintética, también llamada teoría moderna de la evolución, es planteado por Theodosius Dobzhansky. Este personaje, chicos, es muy conocido porque recoge varios aportes de diferentes puntos de vista. Entre ellos está la teoría darwiniana, la teoría, las leyes mendelianas y la genética moderna, que hoy se explica bastante. La genética moderna. ¿Okay? Además, esta teoría habla acerca, pues, que considera la población como unidad de la evolución, el principal. ¿Ya? Bien. Para hablar acerca de este aporte, pues él sí consideraba a la selección natural como principal mecanismo de evolución, cosa que era negado por Hugo de Vries. Otro, la deriva genética nos decía que especies diferentes en una población podría originar nuevas especies, con caracteres quizás semejantes a unos a otros. También hablaba de una mutación, pero era una mutación distinta a la de Hugo de Vries, era una mutación pausada. La migración era también otro factor, porque al salir de un cierto hábitat, otra especie tenía que migrar, y el migrar ocasionaba que deje su comportamiento en cierto lugar y modifique su comportamiento, a lo cual permitía también modificar sus estructuras. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablaba, por ejemplo, Charles Darwin de los pinzones de las aves, él determinaba que había aves de la misma especie, pero diferentes tipos de pico. Eso daba a entender que el tipo de pico se acondicionó al tipo de alimento del animal. Eso tuvo que darse según la migración, los cambios, ¿no? Al salir de un lugar, pues modifica su estructura. Acá, por ejemplo, en los postulados de esta teoría de la sintética, decía que la evolución es el cambio de la posa génica. ¿Qué es la posa génica? Es el conjunto de alelos que surge de una población. Una población, chicos, tiene diferentes características. Uno puede ser de ojos verdes, ojos celestes, cabello rizado, cabello lacio. Pero esa posa génica, esa posa génica, en conjunto, me genera nuevos alelos, nuevos caracteres en una población. Y el cruce me da una deriva génica, el cruce de todos ellos. La variación genética en una población surge al azar, ya sea por mutación o reproducción sexual. A estos le conoce como crossing over, porque es una recombinación de genes. Por eso es que en una población, si hay un cruce, salen nueva descendencia. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo ahora en la actualidad, por ejemplo. ¿Has escuchado de los sacalaguas? Sí, ¿verdad? Son personas que son de papá moreno, morena, y de mamá o papá de tez clara. Entonces tienen dos caracteres combinados, ¿no? El ser moreno, pues, hace que el niño salga con el cabello rizado y caracteres faciales de esta raza. Pero el carácter blanco se apodera también de los genes, perdón, se apodera de la dominancia, lo cual puede salir con ojos celestes y la tez ya no tan morena, sino un poco más aclarada. Eso es el crossing over. ¿Por qué? Porque ha habido, pues, cruces de, obviamente, dos, en este caso, especies o personas, ¿no? De diferentes caracteres muy llamativos, ¿no? Y muy fuertes también. Ahora, otra característica que también podría formar parte de esta teoría es el aislamiento geográfico y reproductivo. Cuando las poblaciones cambian de caracteres y algún día vuelven a encontrarse, es difícil que se puedan reproducir entre ellos. ¿Por qué? Porque puede que haya modificado sus estructuras genéticas y ya no se van a poder cruzar. Es como, por ejemplo, tú me dices, Miss, el cuy, correcto, la rata también. Allá, ambos, ¿de dónde surgen? De un roedor antecesor a ellas, de un solo roedor. Pero como ellos están evolucionando, la rata tiene cola, es un roedor con cola. Y el cuy es un roedor sin cola. Pregunta, ¿puedes cruzarlos?
¿Se puede cruzar una rata con un cuy, chicos? Son la misma especie. Bueno, perdón, son del mismo orden. Son roedores. ¿Se pueden cruzar una rata con un cuy? Ciertas características a lo largo del tiempo, chicos, se han ido modificando. Aquí se conoce como aislamiento reproductivo, porque al modificarse estructuralmente y fisiológicamente, los gametos de la rata y el cuy no se van a reconocer como la misma especie. Y al no reconocerse, no hay fecundación. ¿Te das cuenta? Sin embargo, si se aísla a puras ratas, no sé, puede ser ratas marrones, otras ratas blancas, ¿no? En un cierto lugar, estas pueden generar descendencia, claro, ratas de nuevo color, capaz más con manchas, ¿no? Entonces, aislamiento geográfico y reproductivo hacia un grupo, ¿no? Puede que sea una nueva población, sí, una nueva población, pero todos son ratas, me dejo entender si todos son ratas, así como también los los cobayos, ¿no? Cobayos blancos, cobayos marrones o negros. Entonces, de ahí sale un nuevo grupo, una nueva población. ¿Te das cuenta? Bien. La selección natural está ligada a la genética de poblaciones, claro, genética de poblaciones. Pero esto es el pensamiento de Dobzhansky. Mira, Dobzhansky, teoría sintética moderna. Porque si hablamos de Darwin, acá diría especie. Si esto fuese el pensamiento de Darwin, acá diría especie. Pero mí, usted no dice que ellos cogieron el pensamiento de Darwin, sí, pero lo modificaron. Para ellos, la población es la unidad de evolución, no la especie, como decía Darwin. Miss, pero ¿qué limitación tiene esta teoría? Circunscrito de la interacción de genes. ¿Cómo así ha interactuado los genes? Falta de una visión integral. ¿Por qué? Porque no está totalmente adaptado al pensamiento de Darwin. No está totalmente adaptado, ¿no? Porque hay correcciones aquí se han dado acá. Y Darwin estaría vivo, diría, pero eso no puede ser por tal motivo. ¿Y esto por qué? Si ocurrió esto, o sea, Darwin tiene otro pensamiento. Sin embargo, han agarrado lo que les conviene para crear una nueva teoría. Lo que está más claro para ellos, ¿no? Y algunos lo han modificado. Bien. Entonces, aquí dice, la evolución puede ser causada por cambios de la frecuencia de los alelos a lo largo de las generaciones, a través de la selección natural, ya, pero acá me habla como población. Acá dice, mira, población es natural. Ah, ya, población, claro. Deriva génica, nuevos individuos a partir de un cruce. Mutación, pausada. Migración, está hablando de síntesis moderna. ¿Correcto, chicos? La respuesta de la 3 sería la A, la síntesis moderna. Chicos, bien, muy bien. Seguimos. La número 4. Me dice, hasta aquí, chicos, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta, duda? Chicos, para poder contestar esta pregunta tenemos que manejar bastante teoría para poder comparar. ¿Por qué yo podría descartar aquí, por ejemplo, darwiniana? ¿Por qué? Porque acá me habla de mutación, deriva genética y migración, si lo considera Darwin. Selección natural también, pero para la especie, no para la población. Frecuencia de alelos de una población. Darwin no la población, Darwin habla de especie, entonces no puede ser darwiniana. La marquina nada que ver. Acá no habla de ley del uso y desuso, jirafas, nada. Mutacionista puede que sí, acá está mutación, pero acá es selección natural. Y la teoría de Hugo de Vries descarta la selección natural como aporte en la evolución. Entonces no puede ser, porque la única que aplica es la A. Entonces, para yo poder descartar mis demás claves, tengo que conocer la teoría de cada una de ellas. Y esto ya lo han visto, eso cuando han hecho pues su repaso, ¿no? O su anual, ¿no? Aquí ya estamos ya descartando en cuanto a nuestros conocimientos. Pero igual también lo estoy aclarando. En cada diapositiva estoy sustentando mis respuestas. ¿Chicos?
Igual, usted me puede decir, pero ¿por qué esto? Pregúntenme, no hay problema, yo te voy a sustentar también mis ideas, ¿no? Tú puedes, capaz yo me estoy equivocando y tú me dices, no, yo creo que es esta. Tú me sustentas y yo puedo decir, no, te equivocas, o te puedo decir, sí, tienes razón, me acabo de dar cuenta que sí, ¿no? Susténtame tus respuestas también. Bien, pregunta número 4. El botánico científico Hugo de Vries fue uno de los primeros genetistas de la historia y uno de los principales redescubridores de Mendel, fundamentales para entender la herencia genética. Su material de estudio, el cual le permitió explicar su teoría, fue las plantas del género Oinotera. Sin embargo, no consideró. ¿Qué no consideró Hugo de Vries en su teoría, chicos? Las leyes mendelianas como principal aporte de su teoría, sí. Él sí adoptó las leyes mendelianas. Es más, ayudó a considerar a Mendel como el padre de la genética. A la mutación como principal fenómeno de la evolución, claro. Él sí consideró la mutación como principal fenómeno. Al trabajar con la planta flor de asno, también Mara Bonotera la marquiana le ayudó bastante. La flor de asno como principal materia, claro, ahí está, flor de asno o Bonotera es lo mismo. Entonces, todos son aportes, excepto ¿quién? Excepto la respuesta B. Excepto la B. Buscando un ratito. Un momentito. Ya, chicos, continuamos. Disculpen, me dio una... por ahí. Le da. Bien. Pregunta número 4. La respuesta me dice Miss, la respuesta es la B. Recuerda que para hablar de mutación, Hugo de Vries lo consideraba como el motor de la evolución. Él nunca consideró la selección natural como factor principal. Él trabajó pues con la planta Oinotera lamarckiana y decía que por mutación se originaban de una Oinotera, se originaban nuevas especies. Se originaban. A ver, yo te pregunto, y quiero que me respondas. De la clase mamíferos, que recuerda que el reino es reino Animalia, Phylum Chordado, luego sigue clase mamíferos o mamalia, luego siguen órdenes. Por ejemplo, el murciélago es un mamífero. La ballena es un mamífero. El ornitorrinco es un mamífero. El perro es un mamífero. ¿Qué te estoy nombrando? Órdenes, ¿correcto? Órdenes. Por ejemplo, ahí está pues los primates, ahí están los dromedarios, están los quirópteros, etc. Y te digo que de un punto, clase mamíferos, surgen nuevos órdenes, son nuevas especies que traen consigo. ¿A qué me estoy refiriendo?
a una mutación, estoy refiriendo a por ejemplo, en este caso, a cambios, ¿no? Que han surgido, pues. Pero si tú te pones a pensar, no todo lo que te acabo de mencionar tiene las mismas características. Por ejemplo, un murciélago no es igual que un cetáceo, como la ballena. No es igual que a un mono. Tiene características de diferencia. Pero yo te pregunto, ¿crees que ahí aplica solamente mutación? ¿Ahí aplica mutación? ¿O qué cosa ha aplicado ahí para que surjan nuevas especies? A ver, ¿qué ha aplicado ahí, chicos? ¿Qué tipo de evolución ha aplicado ahí? A ver. Escúchame, un ancestro en común que ha originado nuevas especies con diferentes morfologías. ¿Qué tipo de evolución ha aplicado? Mutación, me dicen. Sí, mutación, pues puede ser, porque ha habido cambios en su ADN, claro, pero hay algo principal. ¿Cuál es? ¿Qué tipo de evolución es? Ya, te voy a ayudar. ¿Convergente o divergente? ¿Te acuerdas mi mnemotecnia que te enseñé? Cachimbo de humanidades, ¿te acuerdas? C-A-D-H, ¿te acuerdas? Ya, ok, no te acuerdas. Mira acá. Cachimbo de humanidades. Acá es análogos y acá es homólogos. Esto es convergente y esto es divergente. ¿Qué es análogos? Diferente origen, pero la misma función cumple el órgano. Homólogo es el mismo ancestro, pero diferentes estructuras en el órgano. Alas para volar, patas para rascar, pero todos son mamíferos. Pregunta, ¿qué será? ¿Convergente o divergente? ¿Eh? ¿Qué me dicen por ahí? Excelente, Camila. ¿Alguien más? Cuando digo familia me refiero de un mismo punto de origen. No específicamente al nombre de la categoría, sino a un mismo punto de origen. Divergente, claro, es divergente. ¿Y ahora qué tiene que ver esto con el tema? La mutación, chicos, sí es un aporte, ¿no? Para estas modificaciones, porque a la larga el ADN también se modifica. Obviamente el ADN viene a ser el ácido nucleico, se modifica, ¿no? Pero recuerda que al pasar el tiempo, al ser más modificado, hace que las especies ya no se puedan entrecruzar entre ellas mismas. A ver, cruza un mamífero murciélago con un mamífero primate. No se puede, pues. Tú me dirás, no, pues mire, ¿cómo cruzar si pero son mamíferos? Es que con el tiempo eso se modifica. ¿Y por qué a mí? Porque el ADN de ellos obviamente no es igual al del resto. Todos tienen su propio ADN con sus genes, ¿no? Que incluyen dentro de esto. Ahora, la mutación sí es un factor para la evolución, pero es un tipo de mutación distinta, ¿no? Que aplica la evolución o la teoría de la síntesis de la evolución. También llama teoría sintética. También hay mutación ahí, pero son dos mutaciones. Una mutación de Hugo de Bries, que lo considera como la principal y es muy acelerada, porque decía que una planta origina rápidamente nuevas plantas. Sí, pero no es así de acelerado. Es al paso del tiempo con diferentes características o factores. Mira, no toda
adaptación causa evolución en las especies. Claro, no todas. No todas van a causar cambios, ¿no? Hay plantas que siguen siendo siempre igual, no van a cambiar, no van a modificarse. Bien, entonces chicos, ya te comentaba eso, ¿no? La respuesta de la número 4 sería la clave. ¿Dónde está? La B sería, ¿no? ¿Cuál era la B? La B era ay, perdón, ¿dónde está? La B era a la selección natural como principal causa de la evolución. Él no consideraba a la selección natural como principal causa de la evolución, ¿no? Hugo de Vries. Bien, seguimos. Bien, la 5 dice, en la lucha por la supervivencia, aquellos con caracteres heredables que representan mejor adaptaciones podrán sobrevivir y reproducirse en clara ventaja que aquellos menos adaptados. Las variaciones ventajosas serán acumulando a lo largo del tiempo. Si una población con estas variaciones quedase aislada reproductivamente de otra población, se podría originar una nueva especie. En el texto hace referencia a qué idea, de quién. A ver, mira qué dice, la lucha por la supervivencia a aquellos con carácter heredables que representaban mejor adaptados, los que han podido sobrevivir al medio adverso, ¿no? Pueden sobrevivir y reproducirse en clara ventaja, porque van a ser libremente mejor, más adaptados, ¿no? A comparación de otros que han quedado, que mueren, o en este caso no han evolucionado. La variación ventajosa se irá acumulando a lo largo del tiempo, claro. Si una población con estas variaciones quedase aislada reproductivamente de otra población, se puede originar una nueva especie, claro, una nueva especie. Mi 5 es la D. Ya. Mi 5 es la C. Ya. Mira acá. Presta mucha atención aquí. Lo que te voy a explicar a continuación se conoce como, ay, me fue el nombre, mecanismo de evolución. Ahí está, mira, pues estaba en la diapositiva. Por ejemplo, la especiación, chicos, la de especiación, ahí lo dice, es un proceso por el cual se forman nuevas especies a partir de una especie ancestral a través del tiempo. Creo que este ejemplo está clarísimo, mira, cómo es que de especies nuevas, especie nueva, se puede originar, ¿no?, a partir de dos especies antecesoras a ellas, ¿no? Esta especie nueva, obviamente que es mejor adaptada, es mejor evolucionada. A través del tiempo ella se evoluciona y se cruza y origina un nuevo ser. Este proceso, chicos, va a ocurrir adaptar la especie, ¿no?, que obviamente va a ser mucho mejor que las anteriores, ¿no? Porque aquí en la explicación que me dice, las variaciones ventajosas se irán acumulando a lo largo del tiempo. Claro, mientras mayor evolución hay, es mejor la forma como este va a vivir. Por ejemplo, vamos a suponer que tu perro tiene pulgas, correcto. Entonces tú dices, mire, voy a echar un matapulgas, y te compras fipronil. Apúntalo si quieres. Fipronil es una sustancia química que mata pulgas. Y lo tienen todos los antipulgas. Es como un componente de la antipulgas. Pero hay tipos de fipronil. Fipronil 0,5, 1,5, 1, 1,8. Yo te pregunto, ¿cuál es el mejor? Obviamente el 1,8, porque va a atacar más y va a matar a las pulgas. Vamos a suponer que tú le echas 0,5, ¿ya?, de fipronil a tu perro. Le agregas y tu perro, su pulga desaparece. Es la primera echada que le echas. Tu perro que acaba de nacer. Y mueren las pulgas. Al siguiente baño, o después, ¿no?, que pasa un tiempo, le echas el mismo fipronil. Te apuesto que vas a encontrar pulgas. Ya.
Luego le echas, nuevamente le agregas un par de meses, el mismo fipronil, y vas a encontrar más pulgas. Pero si estoy echando fipronil, ¿por qué no mueren mis pulgas? Las pulgas del perro, ¿no? ¿Sabes por qué no mueren? Porque se han adaptado al ese fipronil. ¿Qué tienen que hacer? Buscar fipronil un grado mayor. Entonces, la reproducción de las nuevas pulgas que han originado, que estas ya nacen adaptadas al fipronil anterior. ¿Te diste cuenta? O sea, la adaptación, chicos, también juega un papel importante en la selección natural, porque el más apto, el mejor adaptado, es el que va a evolucionar, pero con características mejores, ventajosas. ¿Te das cuenta? A eso voy, ¿ya? Ahora, escúchame bien, ¿ah? Bien, a ver. Para que se originen nuevas especies, chicos, aplica 3 tipos de aislamientos. Hay tipos de especiaciones. La especiación alopátrica y la especiación simpátrica. ¿Qué es eso, Miss? ¿Qué está hablando? Ha venido pregunta San Marcos, chicos. Ha venido pregunta San Marcos. Mira, una especiación alopátrica se refiere cuando se van a aislar de 3 formas los animales. Geográficamente, reproductivamente y genéticamente. A ver, Miss, explíqueme cada uno. Ya te explico. El aislamiento geográfico, por ejemplo, es cuando hay una barrera física. Cuando una barrera física no permite el contacto entre las poblaciones. Mira acá ¿quién es la barrera física? Cuéntame, acá ¿quién es la barrera física? A ver, ¿quién es la barrera física? ¿Nada? Me dicen por ahí, dice el río. Correcto, el río. ¿El río qué cosa va a ocasionar? Un elemento geográfico. Entonces, cuando hay una barrera física, no permite el contacto con estas 2 especies. Y aquí, esto empieza a evolucionar. No sé si te acuerdas que tu profe de historia te habló acerca de la evolución del hombre, del Homo habilis y el Homo erectus, acerca de un aislamiento. ¿Cuál fue el aislamiento, chicos? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál fue el aislamiento geográfico? ¿Cuál fue? ¿Alguien se acuerda? Con tu profe de historia te contó, ¿no? Te contó que claro, viviendo ya, pero hubo un tipo de ecosistema que se formó, donde ya no había árboles. Y al no haber árboles, ya no podían, pues, utilizar las manos para poder subirse los árboles, ¿no? Ya tenían que caminar de forma bípeda. Y esto hizo que evolucione. Y los que se quedaron en el lugar donde sí había árboles, seguían avanzando usando las manos. Y los que lograron pasar al otro continente o al otro lado y no había árboles, tuvieron que usar más las piernas. ¿Sí o no? Y esto hizo que cambie su modificación y mejore el órgano. En este caso, use los pies en vez que las manos. ¿Eso qué permitió? Que evolucione, ¿sí o no? Ya. Ese es el aislamiento geográfico, ¿correcto? Que uno se diferencia a otro, ¿no? Gracias a un aislamiento físico. En este caso sería el río. Ya. El aislamiento reproductivo. El reproductivo, chicos, y el genético va de la mano. ¿Por qué? Porque estos aislamientos, tanto al separarse, ¿no? Estas 2 especies, que traen como consecuencia que cada una evoluciona por su lado. Y cuando algún día se encuentren los 2, ya no van a poder reproducirse, porque cada uno ha evolucionado por su parte. Pues imagínate que estos de aquí se empiezan, no sé, se vuelven herbívoros, y aquí se quedan carnívoros, porque acá no había carne, había planta, entonces empiezan a ser herbívoros, ya carnívoros. Entonces se modifican algunas estructuras en su cuerpo, y acá también. Entonces con el tiempo, ellos ya cuando se vuelvan a ver, ya no van a poder reproducirse. ¿Me dejó entender? ¿Qué más? Sus genes también se modifican. Es más aislamiento genético. Entonces, no se van a reconocer. Por si acaso, ¿no? Un ejemplo. Si el espermatozoide este de aquí quiere fecundar al de aquí, ya no lo va a reconocer con su misma especie. Es como la rata y el cuy.
El espermatozoide de la rata no puede fecundar al lóbulo del cuy. ¿Por qué? Porque no se reconoce con la misma especie. Porque son roedores, mis. Sí, pero han ido evolucionando de diferentes formas. Los genes se han modificado. ¿Me das cuenta? Entonces, eso puede originar. Aquí está, mira, el evento reproductivo. Mira, cuando se separa y vuelven a encontrarse ya no se pueden reproducir entre ellos mismos. Divergencia genética. Claro, hay modificaciones en cuanto a sus genes, cambian. Estos tres aplica a una exposición alopátrica. Los miembros de una población tienen tres tipos de aislamientos. En una expresión alopátrica. En una alopátrica. En el caso de una especiación simpátrica, los miembros de una especie sufren aislamiento ecológico, luego un aislamiento reproductivo y finalmente un aislamiento genético. Aquí no hay barrera, mira. ¿Ves? Aquí, en la simpátrica, no hay barrera. Acá no hay un río. Acá no hay un cañón. No hay. Es la misma población que se ha ido separando con el tiempo. Es un aislamiento ecológico. Se ha ido separando con el tiempo. Y han ido evolucionando. Pero no hay una barrera, ¿no? Y esto con el tiempo puede ocasionar ¿qué cosa? Un aislamiento reproductivo y un aislamiento genético. Pero no hay una barrera. Por eso decimos que es una especiación simpátrica. Pero en sí que es una especiación, ya lo sabes. Es un proceso por el cual se forman nuevas especies a partir de una especie ancestral a través del tiempo, que puede ser ocasionada por tres tipos de aislamientos: geográfico, reproductivo y genético, o ecológico, reproductivo y genético. Acá no hay una barrera física, en la simpátrica, pero en la alopátrica sí hay una barrera física, que hace que se separen y se diferencien. Pregunta, ¿cuál es tu respuesta? Mira qué me dice acá. Las variaciones ventajosas se irán acumulando a lo largo del tiempo. Si una población con estas variaciones quedase aislada reproductivamente de otra población, se podrá originar una nueva especie. Eso es genética moderna, chicos. ¿De qué me está hablando este último párrafo? Me está hablando de especiación, correcto. Pero esta primera parte, ¿a quién le corresponde como aporte? Como aporte, porque no es la teoría en sí, es el aporte. A ver. La lucha por la supervivencia, aquella con carácter heredables, ya. Tú miras, eso es Dobzhansky. Puede que sí, pero ¿sabes Dobzhansky de quién coge su información? De Darwin, pues, ¿sí o no? ¿Y qué nos dice ahí? Que la lucha por la supervivencia es aquella que va a permitir que los nuevos caracteres heredables sean mejor adaptados. ¿Sí o no? Entonces me habla acerca de quién, de las ideas de Darwin, que ayudaron, claro, a la teoría de Dobzhansky, pero las ideas son de Darwin, la teoría es de Dobzhansky, porque él recopila información de Darwin. Por tu respuesta es la letra C. ¿Está bien, Camila? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Dudas, Camila? Pando, Amy, ¿dudas, preguntas? Sí, me dice. Ok, ahora sí me dice. Bien, 5 la respuesta, entonces sería la clave casita. ¿Ya? 5 es casita. Seguimos. La 6. Chicos, no se preocupen que ese material lo voy a subir ahora para que puedan, también voy a subir la teoría para que puedan leerlo, ¿ya? Y tengo más teoría, le voy a dar para que puedan repasar. Pregunta 6, dice. Pregunta 6, dice. Al toque ya. Me dice la D, al toque. Te decía. Entonces ya, pues chicos, ya manejan conceptos, ya algunos recién están leyendo. Lo que pasa es que este tema, chicos, de toda la biología que yo estudio, biología hay varias ramas. Dentro de la biología está la bioquímica, está la citología, está la evolución,
Está taxonomía, genética. Esta es la más teórica. Y a muchos no les gusta leer, no les gusta leer, ¿no? Entonces por eso es que se marean, pues, con tantos nombres. Porque es la parte un poquito más compleja, porque tienes que entender el punto de vista de cada representante, ¿sí o no? Eso te marea, ¿sí o no? Y te confunde, porque una refuta a la otra. Como la refuta, tú tienes que saber qué cosa le refutó y qué cosa usó para refutarlo. Y cuál es su concepto de ese aporte, ¿no? Entonces, eso te marea. Y aparte, este tema abarca dos temas, evolución y origen. Te marea más todavía, ¿no? Bien, a ver, me dice Miss, la respuesta de la C es la D. A ver, dice, el conocimiento de permite el análisis de los genes estableciendo el orden de las bases, ojo, ojo, el orden, y acá es la palabra clave, el orden de las bases en el ADN. Palabra clave. Así se pueda confiar la estrecha relación evolutiva que existe entre los. Se me está hablando que yo puedo comparar a un animal de una especie A con un animal de una especie B, ¿no? Perdón, una corrección. Especie. ¿Cómo yo puedo compararlo? A ver, vamos a ver su ADN. Este es su ADN de la especie A y este es su ADN de la especie B. Entonces, a ver, este es su ADN de la especie B. ¿Ya? Entonces, acá si yo analizo una porción, mira, analizo una, ojo, me dice la base. Analizo una porción, acá analizo una porción. Estas porciones que voy a analizar, ¿no? Yo tengo que comparar para que sean para que sean las mismas, por ejemplo, mira acá, debe haber un punto que sea igual para ambas. Quizás puede ser aquí, esta base hidrogenada, que está igual para ambas. Entonces puedo pensar que esto hace que ambos sean de un mismo ancestro. Esto se conoce como una comparación. Hay una comparación. Me dicen Miss la D, Miss la B, anatomía comparada, pero anatomía no puede ser, pues, porque no estoy comparando sus órganos, estoy comparando la base nitrogenada del ADN. No estoy comparando en ningún momento los órganos. Órganos es como si digo, chicos, a ver, las alas de una abeja y las alas de un murciélago. Es anatomía comparada. ¿No? Pero aquí no estoy comparando alas, ¿qué estoy comparando? Base nitrogenada. Vamos a ver dos tipos de pruebas, la bioquímica y las pruebas de la biología molecular, también conocida como la genética, ¿ya? Mira acá, las pruebas bioquímicas, por ejemplo, comparo la similitud de los seres vivos en uno de sus rasgos más notables de la vida e implica una relación evolutiva más cercana. Claro, si yo comparo las similitudes de dos características, ¿no? Pero tengo que saber qué cosa voy a comparar. Por ejemplo, mira acá. Rutas de metabolismo comunes, ¿ya? Si ambas llevan la misma ruta metabólica, como glucólisis, ambas la llevan en común, entonces podemos decir que tienen un parentesco. El mismo citocromo también. El factor de RH. ¿De qué es el factor de RH? Si es RH positivo, RH negativo. Pero, por ejemplo, mira, acá el toque lo vas a sacar, mira, acá lo vas a sacar el toque. Tú sabes que hay dos tipos de RH, ¿verdad? El RH positivo y el RH negativo. Ya lo sabes, ¿verdad? ¿Y eso qué tienen en común? Por ejemplo, los que son RH positivo, por ejemplo, se llaman positivos porque tienen al antígeno D. Y negativo, no hay antígeno D. Ya. No hay antígeno D. No hay antígeno. Por ejemplo, vamos a suponer que
que Felipe sea grupo sanguíneo O. Entonces, el grupo sanguíneo O, pero tiene antígeno D. Mis, acá le puso bolita y acá no le puso bolita. Y es que este bolita representa el antígeno D. Y acá no hay bolita, representa el antígeno, que no tiene antígeno O. Sin antígeno, grupo sanguíneo. Pero por tener el antígeno D, yo le digo que es positivo. Si yo soy grupo O, también grupo sanguíneo O, y mío es así, mis. Pregunta, ¿hay el antígeno D? No hay antígeno D. Tú eres, entonces, tú eres negativo. Pero, mis, ¿qué estoy comparando? Es que el antígeno D es el que va a permitir determinar qué tipo de grupo sanguíneo eres, si es positivo o negativo. Entonces, ya estoy comparando, ¿qué cosa? En este caso, no, los antígenos. Esto es el glóbulo rojo. Este es el glóbulo rojo. Entonces, si yo comparo desde este punto de vista, el grupo sanguíneos, los citocromos, el ciclo de Krebs, estoy hablando de similitudes bioquímicas, pruebas bioquímicas. Ahora quiero que te fijes aquí. Pruebas de biología molecular o genética. El ADN y el código genético es universal. ¿Pero por qué digo que es universal? Porque el cariotipo del chimpancé, por ejemplo, es 48. De usted, 46. Entonces tiene 46 cromosomas, sino en cada núcleo, que equivale a 23 pares. ¿El mono cuánto tiene? 48, que equivale a 24 pares, ¿sí o no? Mira acá. Acá, ¿cuál es la diferencia, jóvenes? ¿Cuál es la diferencia aquí? Mira. Diferencia aquí. Acá está la secuencia de la hemoglobina del humano y la secuencia de hemoglobina de un chimpancé y ya. Ya, entonces ahí que estoy comparando. Se me fue el internet, amigo. Ya volvió ya. Un poco inestable acá el internet. Ya, entonces estábamos comparando la base hidrogenada, ¿verdad? En cuanto a sus bases hidrogenadas del humano, chimpancé y gorila, podemos ver aquí la diferencia. A, ¿aquí qué cosa hay? Aquí hay T, aquí hay C, C, A, C, C, A, T, 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 A. Aquí se diferencia, claro, aquí mira. Ahí, mira, ¿ves? Ahí se diferencia, ¿sí o no? ¿No? Hay un punto. Aquí, por eso que el chimpancé no es igual a un gorila. No es igual. Y estos no son iguales al humano. Este punto de la base internacional de la diferencia, ¿qué cosa es? Es un tipo de prueba de biología molecular. ¿Sí o no? Porque no me habla del ADN en sí, me habla de su base nitrogenada, o sea, de su composición estructural del ADN. Y si me hablara solamente del ADN, podría ser bioquímica, ADN, pero no especificando su base nitrogenada. Quizás ácidos nucleicos, quizá me habla especialmente del RH, ahí sí podría ser.
Acá creo que he puesto otra clave, pero bueno. Acá puse la respuesta, chicos, entonces. A ver. A ver. A ver, chicos, un momento, vamos a ver acá. Biología molecular. Ya, biología molecular o genéticas. A ver, ten en cuenta algo muy claro. La biología molecular, chicos, pues abarca el estudio de qué, del ADN y el código genético. Ojo, me habla aquí de la cantidad también de números de cromosomas. En este caso, pues, la comparación de la cantidad de cromosomas también me permite determinar, pues, ¿no? Qué especie es. Por ejemplo, en el caballo 64 cromosomas, en el chimpancé 48, en el hombre 46. O sea, varía según la especie. El chancho, el perro, el gato, el pollo, varía. Esto también tiene que ver con genética o biología molecular. Ahora, la prueba de biología molecular y las pruebas citogenéticas serán lo mismo. A ver. ¿Serán lo mismo? A ver, un momento. Vamos a compararlo. La citogenética comparada, chicos, tiene como objetivo el estudio de la estructura cromosómica. La estructura cromosómica. Esto, pues, permite diferenciar una especie a otra, ¿no? Dependiendo del conjunto de cromosomas, el cariotipo, que es la cantidad de cromosomas que tienen. Otro, pues, también la comparación, pues, ¿no? De la cantidad de cromosomas entre un orangután, un gorila, un chimpancé, como te dije hace rato, ¿no? En la bioquímica comparada, ¿qué se está estudiando? Se está estudiando, pues, lo que es el citocromo. Mira, probablemente las semejanzas más notables, escucha, más notables del ADN y su interacción con el código genético. Ya. En cuanto a bioquímica y citogenética, la citogenética es más específica en cuanto a los cromosomas, a sus cantidades. A ver, veamos cómo. Ya. Un segundo. Ya, chicos. Esto que ves aquí, ya está profundizando la parte de cromosomas. Pruebas biológicas, moleculares y genéticas abarca ¿qué? El estudio del ADN y el código genético, o sea, superficialmente la cantidad de cromosomas. Escucha, mira esta parte, ya encontré la principal diferencia. Mira, cuando digo cariotipo, me refiero al número de cromosomas, al número de cromosomas, al número. Pero yo ¿cómo diferencio estos números? Porque digo que el caballo de 64 no puede ser igual que una vaca de 60. Porque internamente la secuencia de su material genético lo diferencia. Por tener un poco más de cromosomas, que son 4 más, esos 4 más pueden originar una alteración o un grupo más de bases nitrogenadas. Esta aquí también va a prueba citogenética. Esta prueba citogenética que ves aquí, se estudia el ADN y el código genético, que son estos de aquí, Si uno quiere poder diferenciar esto de aquí, tiene que ver en cuanto a la secuencia. Pero esta secuencia está dentro de ¿dónde?
Está dentro de pruebas de bioquímica. ¿Correcto? ¿Cómo me di cuenta de eso, Miss? Es que las pruebas de bioquímica hablan acerca del análisis de los genes estableciendo el orden de sus bases nitrogenadas. Acá lo voy a poner, mira. Las pruebas bioquímicas lo que analiza el orden de las bases en el ADN. ¿Ya? En el ADN. Chicos, en el ADN. Y sí, ¿por qué no puede ser la de acá? Es que la de aquí está estudiando al cromosoma en sí, en cuanto a su cantidad. Pero usted dijo que acá lo diferencia, sí, porque esto ya estoy comparándolo, el por qué se diferencia estos cuatro, o por qué son diferentes, es por la base nitrogenada, pero esto ya estrechamente lo estudia ¿quién? La bioquímica. Una implica la otra, está dentro de otra. Una ya está dentro de la otra. ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta? La D. ¿Ok? Ten en cuenta esta palabra, que te quede claro. Esta es pregunta de admisión también. El orden, las bases nitrogenadas, bioquímica. El número de cromosomas, cariotipo genético, es citogenebiología molecular. ¿Ya? Clave de la 6 sería D. Letra D. Ya. Bien. Pregunta 7. A ver, ahí sorpréndeme la 7. Nada. Hablando de la pregunta 7, si te das cuenta. Aquí hablando de la 7. Dice, las criaturas tales como los piojos, las garrapatas, pulgas y gusanos son nuestros huéspedes y vecinos que nacen de nuestras entrañas y excremento. El enunciado hace referencia a ¿qué? A demostrar que no existe tal entelequía para la generación espontánea. Los aportes basados en una teoría de autogénesis. Las explicaciones planteadas por Svante Arrhenius. Los aportes descritos por Pasteur para derrotar la generación espontánea. Mira ese aporte, chicos, es conocido. Ahí está. Ese aporte. Ese aporte, chicos, que están viendo, habla acerca de quién? De Jean-Baptiste Van Helmont, el que vendía la receta para las ratas. ¿Te acuerdas? Él era un seguidor de Aristóteles. Él tenía esta frase, ¿no? Que las criaturas tales como piojos, garrapatas, pulgas no son nuestros huéspedes, etc. Porque si colocamos ropa interior llena de sudor junto con trigo, esta era su receta de ratas. Pues. Esta era su receta de ratas, ¿no? Entonces, él hablaba de que, pues, tanto las ratas como las pulgas, pues, se van a producir de manera espontánea, generación espontánea, apoyando la teoría, pues, de Darwin y considerando la entelequía como la fuerza vital que le da vida a lo inerte, ¿no? Entonces, la respuesta de la número 7 sería la letra A. La, ¿verdad? Perdón, la B, la B. La teoría de autogénesis. ¿No, chicos? No olvides que fue Van Helmont quien hizo ese aporte. El famoso Van Helmont. Ya, Van Helmont. Ojo, ojo. A ver, vamos a ver si te acuerdas. Vamos a ver si te acuerdas. Van Helmont apoyaba la teoría de generación espontánea de Aristóteles, pero era una teoría macroscópica.
¿Por qué? Porque él hablaba de seres vivos que eran visibles al ojo humano. Como piojos, como garrapatas, algo que se podía ver, decía él, ¿no? Algo que se podía ver. Sin embargo, hubo otro aporte también de generación espontánea, pero que era microscópico. Era microscópico. Pregunta, ¿el aporte microscópico de generación espontánea, quién lo dio? Microscópico. ¿Quién lo dio? A ver, chicos, si Van Helmont dio su aporte macroscópico, porque se podía ver las ratas que se originaban, él lo veía con tus ojos, ¿no? Que las ratas aparecían, que aparecían los ratones, los piojos, ya, macroscópico. ¿Quién hablaba del aporte microscópico de generación espontánea? A ver, chicos, hasta ahí, a ver. A ver, ¿alguien? Ya, te voy a ayudar. Spanazzani lo refutó. Lo refutó Spanazzani. A ver. ¿Nadie? Lo refutó Spanazzani. Recuerda que Spanazzani es fue el que se anticipó al aporte de Pasteur. A ver. ¿Nadie, chicos? Nada, chicos, ¿es en serio? Ya. El famoso Nethan, chicos, era el que aportó la idea de los caldos. ¿Te acuerdas de los caldos que servía? Él hirvió caldos y los recalentó y aún así observó que había seres con vida. Porque esos seres con vida se originaban del caldo, decía esto. O sea, ¿a quién está apoyando? Está apoyando a la generación espontánea. Pero a mí, en el caldo, ¿qué se originaba? Pues eran organismos microscópicos. ¿No? Espontáneos. Como eran microscópicos, entonces él apoyaba la generación espontánea, pero de manera microscópica, Needham. Y de manera macroscópica, ¿quién lo apoyaba? Van Helmont. A la generación espontánea también. A la generación espontánea. Espontánea. Ahora, tiene que haber alguien que niegue lo de Van Helmont. ¿Quién fue? Lo negó. ¿Quién lo negó? Redi. Para macroscópico, ¿ah? Y para microscópico, ¿quién lo negó? Spanazzani. Él lo negó para microscópico. Y para macroscópico lo negó Redi. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas de eso? Chicos, eso es... Chicos, ¿se acuerdan de eso? ¿O quieres que te muestre teorías, diapositivas? Muestre, coméntame. A ver, lo voy a explicar más rápido, más lento, ¿ya? A ver. Por ejemplo, generación espontánea, chicos, es una teoría que tuvo muchos años de vigencia. Muchos años de vigencia. Muchos personajes pues seguían el pensamiento de Aristóteles. Cuando él habló acerca de que los cocodrilos se originaban de los árboles caídos, que las ratas se originaban del trigo expuesto al sol y ropa sucia, muchas personas apoyaban su teoría, muchas. Pero al pasar el tiempo seguían apoyándole. Pero ya como que su idea se hizo un poco más
amplia. Él decía que existía generación espontánea para seres microscópicos que no se podían ver también. Y eso lo creó Needham, hirviendo caldos. Y que había seres macroscópicos que se podían ver como el ojo humano, que también hacían generación espontánea, ¿no? Como el que explicó con los piojos, la garrapata. ¿Quién lo explicó? Van Helmont. Entonces, para esta teoría macroscópica de generación espontánea, quien lo derrotó fue Francisco Redi con el experimento de las carnes, en los 3 frascos. Y Needham, que era un poco más minucioso, usando el microscopio, analizaba muestras de caldo. Entonces, él comprobó que sí había generación espontánea para microscópicos. Pero Spanazzani, que está antes de Pasteur, dijo, ok, voy a hacer tu mismo experimento. Y lo hizo. Pero en el experimento de Spanazzani no había seres vivos. O sea, todos se habían muerto. O sea, no había generación espontánea para Spanazzani. Por eso derrotó a Needham. Pero Spanazzani también tenía sus aportes, pero no eran totalmente, pues, vamos a decirlo así, no eran totalmente claros para la generación espontánea, hasta que llega Pasteur y lo va a derrotar con el matar con cuello de cisne. Derrota generación espontánea. Pero quiero que te des cuenta esto. Generación espontánea macroscópica, Van Helmont. ¿Quién lo destruye? Redi. Generación espontánea microscópica, ¿quién lo aporta? Needham. Pero ¿quién lo destruye? Spanazzani. Ya, chicos, eso sí que queda claro, ¿eh? Claro. ¿Esa parte se entendió, Bruno? ¿Sí? ¿Claro o no se entendió esa parte? ¿Sí? Recuerda que hay 2 tipos. Bien. La respuesta en la 7, ¿cuál sería? La B, ¿verdad? Bien. Seguimos con la pregunta número 8. A ver. Dice ahí. La hipótesis de la teoría postula que la vida es llevada al azar, de planeta a planeta. Esta es una pregunta de admisión. Y de un sistema planetario a otro. Su máximo defensor fue Van der Heijden, lo que esa sale al ojo. ¿Cómo que? Chicos, ¿B o Demian? Ah, no, perdón, Demian, pues no, estaba viendo mal. D me dice, de la panspermia. Bien, chicos, en esta parte quiero que quede algo bien, pero bien claro. ¿Cuál es? En algunos libros tú vas a encontrar que una cosa es cosmogónica y otra cosa es panspermia. Perdón. Una cosa es cosmogónica y otra es cosmozoica. Cosmozoica. Si tú agarras el libro de la CEPRE San Marcos, porque tienes que basarte en CEPRE San Marcos si vas para San Marcos. Si vas para la Ricardo Palma, léete pues el libro de la CEPRE de la Ricardo Palma, porque no, los conceptos no siempre son iguales. No siempre son, en algunos puntos no son iguales. Ya. Para San Marcos, la teoría cosmogónica es también llamada panspermia. Para San Marcos, la cosmogónica es también llamada panspermia. ¿Qué sostiene esta teoría? Que en el universo existen gérmenes de vida en reposo que se desarrollan cuando encuentran condiciones propicias, plantea que esporas bacterianas fueron las que fueron las que colonizaron la Tierra primitiva. Una propuesta más para resolver el problema de origen de la vida. ¿Quién lo presentó? Van der Heijden. En esta teoría, chicos, se habla acerca de que la vida llega a nuestra Tierra en forma de esporas. Escuche bien esta parte. Llega en forma de esporas y bacterias provenientes del espacio exterior. ¿Y por qué le dicen esporas? Porque cuando llegan las bacterias, para poder soportar ciertos factores ambientales para atravesar la Tierra, tiene que entrar pues de manera inactiva, y la espora es la manera más inactiva que entra una bacteria. Pero dice que provenían del espacio exterior, que a su vez se desprendieron de otro planeta. O sea que salió de un planeta A un planeta B, pero en el transcurso de ese viaje pues fueron cambiando, fueron modificándose. Como está la imagen ahí, mira, es en la imagen que de otro planeta pues
llegaron a nuestro planeta Tierra, pero fueron modificándose en el transcurso y llegaron bajo la forma de esporas, bajo la forma de esporas. Ahora, esta teoría, chicos, no tuvo relevancia. Apareció y desapareció rápidamente. No era como la de Aristóteles, que sí duró más de 200 años, duró la teoría de generación espontánea. Tú dirás, pero si esta es más consistente, ¿por qué la persona no creía en esta teoría? ¿Por qué no tuvo más aceptación que la generación espontánea? Es que la generación espontánea fue planteado por Aristóteles. Entonces, ¿quién es él? Él es un máximo, pues, es un grande. En cambio, Svante Arrhenius, cuando quería sustentar su teoría de la panspermia, no tenía pruebas. ¿Cómo sabes tú que hay otro planeta fuera de la Tierra? ¿O cómo es que llegan? ¿Cuál es la fuerza? ¿No? Porque no había, pues, en este caso, naves espaciales para corroborar que en otro planeta había vida. Porque si esas esporas llegan a otro planeta es porque en otro planeta también hay vida, ¿sí o no? Claro, pues. Entonces, ¿cómo corrobora eso Svante Arrhenius si no había cohetes que puedan explicar esto? Porque decían, a ver, ya vamos a suponer que sí fue así. Así lo planteaban, ¿eh? Porque tiene sus limitaciones. Vamos a suponer que llegó el planeta, llegó las esporas del planeta Tierra. Ok, llegó. Ya. Si es que llegó, ¿cómo atravesó? ¿Cómo pudo atravesar? ¿Cómo pudo atravesar entonces la atmósfera? ¿No? Entonces, se sabe que si hubiese pasado la atmósfera, había pasado la espora en la atmósfera, se hubiera producido una fricción a causa del calor. Y esto como consecuencia hubiera destruido la espora o bacteria que viaja en ella. Entonces no había, me decían, pero ¿cómo va a pasar esa espora si solamente al entrar, ¿ustedes han visto cuando entra un meteorito, cae o algo llega a la Tierra, cae en forma de fuego? ¿Han visto eso, verdad? Entonces en este caso se destruiría, pues, se destruiría. Entonces la persona decía, no puede haber sido así, porque ya hubiera llegado muerto. Entonces ahí lo negaba. Entonces, ¿qué pasó? Como él no pudo responder estas preguntas, no pudo refutar esto, se formó pues un planteamiento un poco, como que debilitó su teoría. Por ello, esa teoría no fue consistente, no duró mucho, ¿ya? Bien. Porque no creían que esta bacteria hubiera sobrevivido a todos esos factores, ¿no? De clima, de atravesar la Tierra, entonces, nunca lo creyeron. Pero ¿sabes qué pasa? Hoy en día sí se puede comprobar, no del todo, ¿ah? Pero que sí hay vida en otro planeta, ¿sí o no? Ahora sí, porque ya hay medios. Entonces, ¿qué pasa? Esta teoría tiene algunos aciertos que hoy en día se está agarrando para mejorar la panspermia. Chicos, ten la seguridad que acá un par de años va a haber una nueva teoría. Va a haber una nueva teoría, donde sea la panspermia mejorada. ¿Y sabes por qué? Porque ya hay medios para poder corregir algunos errores de Svante Arrhenius. Así como apareció la teoría sintética de Dobzhansky, que es la mejorada de Darwin más la genética moderna, ya, porque ya había medios, ya había genética para poder sustentar. También va a haber formas para sustentar la teoría de la panspermia, que van a haber correcciones, pero va a aparecer una nueva teoría. Es que las teorías pueden ser modificables, se pueden volver a hacer y pueden recoger algunos aportes de otros. Entonces, ahí estás tú para poder, pues, estudiar más y quién sabe, más adelante tú puedes crear una nueva teoría, ¿sí o no? ¿Quién sabe, no? Esos son, pues, los máximos científicos que pueden hacer eso. Ojo, todo es en base a pruebas, todo es en base a pruebas. Bien, jóvenes. Por eso existen las tesis, pues, chicos, porque las universidades buscan que el estudiante sea una persona con pensamiento científico, tenga bases de sustento para plantear o desarrollar respuestas de algo. ¿Por qué crees que piden tesis a los universitarios cuando acaban la carrera? Para que su pensamiento científico sea un poco más amplia. Y
estudiando acá en Perú y se han ido a desarrollar su conocimiento en la NASA. Ahí están, todavía trabajando. Que personas que llegar a más y recoger más información y crear nuevas cosas. Es lo bueno de las teorías que hasta hoy en día se siguen modificando, ¿no? Y da curiosidad de saber cómo fue el origen de la vida en la Tierra, cómo fue, ¿no? Pudo haber sido así o así, pues es cómo se da. Bien, respuesta entonces de la número 9 es la D. Ah, perdón. De la 8 es la D, la panspermia. Ya me adelanté a una respuesta, que era la del experimento. 9. El experimento original sobre la teoría apoya a, fue realizado por Stanley Miller cuando era estudiante de la licenciatura y su profesor Harold Urey. El experimento usaba una mezcla altamente reducida de gases, vapor de agua, metano, amoníaco e hidrógeno. Sometieron esta atmósfera a descargas eléctricas. ¿Qué pasó acá? Ya. Los cuales representaban los relámpagos. Las sustancias producidas eran aminoácido, formaldehído, ácido acético, cianuro de hidrógeno, entre otros. O sea, en su experimento pudieron encontrar todas esas sustancias. Obviamente, este experimento, ¿no?, que ejecutó Miller y Urey era el experimento sobre cómo se originó la vida en la Tierra. Ok, pero ¿cómo se llama la teoría? ¿Cómo se llama la teoría? ¿Ya? Y dice, ¿apoyando a quién? Stanley Miller y su profesor Harold Urey inventaron la teoría quimiosintética. ¿De quién? De Oparin. Ellos simularon en un aparato de vidrio las condiciones como habían ocurrido en ese entonces, pues en la Tierra primitiva. Para ello recogieron la información de la teoría de Oparin y sometieron a electrodos estas cargas de gases que él decía, ¿no? ¿Qué cosa era ahí? Pues era metano, amoníaco, lo que él decía, ¿no? Los electrodos pues generaban electricidad, que supuestamente eran los relámpagos que en un momento incidieron sobre las moléculas. Y como resultado de varias horas de incidencia de electricidad, generaron ¿qué cosa? Una sustancia conocida como aminoácidos y otros compuestos. ¿Por qué priorizo aminoácidos? Porque los aminoácidos son la base de las proteínas. Obviamente las proteínas son las vías que originan varias estructuras del organismo. ¿Ya? No olvides que cuando Oparin habló acerca de estos gases que incidían con lagos, el mar, y él lo llamó sopa orgánica. Lo primero que se formó, ¿cuál es? Según Alexander Oparin, ¿quién fue el primer ser vivo que apareció en la sopa orgánica o el mar primitivo? ¿Quién fue, chicos? ¿Quién fue? Fueron los primeros seres con vida que aparecieron en la Tierra. ¿Quiénes fueron, según Oparin? Empieza con C. Chicos, no me defrauden, por favor. Los primeros seres vivos que aparecieron en la Tierra, según Oparin. De ahí salieron las bacterias, las cianobacterias, luego protozoarios, luego algas, luego animales, plantas. No era en sí una célula, era algo similar, pero con menos nivel evolutivo. Eran la acumulación de varias moléculas. ¿Nadie, chicos? ¿Nadie es en serio? Los coacervados, pues jóvenes, los coacervados. Los coacervados eran los primeros seres con vida que según Oparin surgieron de las moléculas que se habían aglomerado, ya que tenían aminoácidos. Era uno de los primeros invasores de la Tierra, los coacervados, que se originó en la sopa orgánica. ¿Cuál era eso, Miss? El mar. En el mar.
Entonces, pues lo hice un experimento en un laboratorio donde pues usaron gases como metano, amoníaco, hidrógeno y los metieron en electrodos que eran fuerzas que simulaban a los relámpagos para originar moléculas orgánicas como aminoácido y otros compuestos más. Entonces, en la pregunta número 9 dice el experimento original sobre la teoría. ¿La teoría qué? ¿Sobre qué teoría? La teoría evolutiva, la evolución, el origen de la vida. ¿De qué me estoy hablando acá? ¿Apoyando a quién? Apoyando a Paring, puede ser esta o esta. Pero esta teoría de qué es evolución o origen de la vida. A ver, ¿qué teoría es esa? ¿Qué teoría es esta, chicos? Evolución o origen de la vida. ¿Qué tipo de teoría es esa? Habla de la aparición de los coacervados. A ver, o Paring, ¿quién sería? Claro, sería origen de la vida, ¿verdad? Claro, evolutiva es Dobzhansky, Hugo de Vries, Lamarck, Darwin, esos son evolutivas. Esta es origen de la vida. Después de la número 9 sería la clave dedito. Pregunta 10. Dice, la diversidad biológica representada por los millones de especies que viven en la actualidad, surgió a partir de procesos evolutivos. Por lo tanto, organismos radicalmente distintos en realidad se relacionan lejanamente entre sí, ¿ya? Y están vinculados a través de numerosos ancestros intermedios hasta llegar a un ancestro en común. Ah, ya, me habla de diversidad, me está hablando de una evolución conocida como evolución, si no me equivoco, es la divergente, ¿verdad? Claro, de un punto en común, la divergente, ¿ya? La diversidad biológica o diversidad es el resultado de un proceso evolutivo que se origina en, ya, si hablamos ya de la actualidad, de tantos seres vivos que hay en la Tierra y de diferentes características, porque en la Tierra estamos invadidos por todo tipo de seres vivos, desde animales, plantas, hongos, bacterias, protozoarios, algas, ya. Toda esa diversidad en cada grupo es variable. Como le dije, mamífero, tenemos los cetáceos, los quirópteros, los primates, los caninos, ya, toda esa diversidad, para que sea originado, se da a partir de un punto evolutivo, de una unidad de evolución. Y la respuesta es la población. Recuerda, para que sea dado tanta evolución, la mayor teoría, con mayor, la redundancia, con mayor aceptación, para que sea dado tantos en la Tierra es porque todo empezó desde la evolución de las poblaciones. La respuesta sería 10, la C. Las poblaciones son los que dan el origen de todo, según la teoría de Dobzhansky, ¿no? Llamada teoría neodarwiniana o teoría sintética de la evolución. Bien, chicos, yo sé que las preguntas como que te habrán mareado un poco, te habrán generado un poco de, no, ya, lo que pasa es que este tema es muy teórico. Te voy a compartir ahora en el intranet, te voy a compartir, chicos, les voy a compartir un material que es un resumen de todas las teorías, para que ustedes puedan, pues, ahí con su resaltador, lo imprimes y lo resaltas, las partes más importantes para que puedas diferenciar tú mismo. También te voy a poner algunos mecanismos de evolución para que puedas, ver cuáles son los mecanismos para que se haya una evolución en cada teoría. ¿Ya? Preguntas.